Hola, buenos días a todos. En el webinar de hoy que vamos a hablar de la dación en pago, que va a empezar ahora en un par de minutitos, vamos a intentar daros un punto de vista de cómo cancelar vuestra hipoteca y lograr quedarte sin la deuda. Entonces, antes de comenzar, vamos a esperar un par de minutos a que se termine de conectar la gente que se haya inscrito y comenzaremos. Bueno, ya son en punto y veo que se están conectando ya bastante gente. Voy a empezar con una introducción presentando a los participantes que van a hablar en en este webinar de la dación en pago. Mi nombre es Sonia Murcia, soy abogada, trabajo en Creditar y Estudio Legal y digamos que estamos especializados en todo lo que es deuda, créditos con entidades financieras, ejecuciones hipotecarias, préstamos con los bancos y sobre todo ahora con lo que se viene encima con la subida de los tipos de interés y más a más hay que estar informado de todo lo que va a ocurrir. Y en el webinar de hoy tenemos la gran suerte de tener al director del despacho, que es Gonzalo Bellón de Aguilar, es socio de Creditar y Estudio Legal y lleva más de 25 años de experiencia llevando temas como el webinar que vamos a hablar hoy de la dación en pago. Por tanto, vais a tener una oportunidad muy grande de poderle escuchar, de poderle hacer las preguntas que más os interesen y si queréis poneros en contacto con nosotros de una forma más privada, no os preocupéis que os dejaremos el link con el teléfono y el mail de contacto para poder, digamos, focalizar vuestro caso concreto y poder atenderos de una forma más privada. Creditar y Estudio Legal, como os he dicho, es un despacho de abogados especializados en todo tipo de deudas. Estamos ubicados en Madrid, pero trabajamos con toda España, o sea que por eso no os preocupéis. Tenemos clientes en Canarias, en Galicia, en Barcelona. No hay ningún problema porque, digamos, la atención tanto telefónica como por mail con nuestros clientes es diaria, o sea que nunca se encuentran desatendidos. Y luego siempre tenemos un lugar físico para aquellos que quieran conocernos de forma presencial, que puedan venir a las oficinas. Y dicho esto, y habiendo transcurrido ya el tiempo prudencial de espera, vamos a comenzar el webinar de hoy y cómo os podemos ayudar con la dación en pago. Le paso la palabra a mi compañero Gonzalo, que va a empezar a explicaros y a introduciros en la dación en pago y posteriormente en diferentes preguntas que se irá reconduciendo este webinar para que os vaya quedando todo más claro. Muchas gracias. Gracias, Sonia, por esta breve introducción. Pues bueno, efectivamente, entramos en una materia bastante interesante que es la dación en pago. El despacho lleva trabajando sobre este tema muchísimos años, con lo cual, en fin, podéis entender que nuestro expertise sobre este asunto es enorme. Y la dación en pago lo que supone básicamente es entregar en pago de una deuda algo, ¿vale? En este caso estamos hablando siempre de lo que es la vivienda, ¿vale? Es decir, una persona que tiene una hipoteca, la hipoteca es la garantía accesoria, la vivienda es la garantía accesoria sobre el crédito que el banco os ha dado. Es decir, en este caso de lo que estamos hablando es poder entregar la casa a cambio de la cancelación total o parcial de la deuda. En este caso, en el bufete siempre hablamos de la cancelación total. Es decir, una persona que tiene una deuda de 125.000 euros y que no puede pagar, pues lo que nosotros hacemos es gestionar toda la negociación con el banco para entregar en dación en pago la vivienda a cambio de la cancelación total de la deuda.
En España, básicamente, la dación en pago no está regulada, salvo en los reales decretos de ayuda a la gente vulnerable, en donde digamos que ese real decreto que obliga a la banca a aceptar la dación en pago o que la acepten, se da en casos escasísimos, ¿vale? Poco menos que hay que ser una especie yo qué sé, de no tener absolutamente nada y estar en el umbral total de exclusión para que el banco esté obligado a aceptar la dación en pago. Es decir, está regulado, pero de 100 casos, solo uno entra dentro de ese Real Decreto. Es decir, todas las daciones en pago que nosotros gestionamos en Creditaria Estudio Legal son todas por acuerdo extrajudicial con el banco, ¿vale? Es decir, ¿por qué? Porque el banco, cuando vosotros o alguien impaga una hipoteca, el banco tiene un problema. ¿Por qué? Porque a partir de la tercera o cuarta cuota impagada, de la tercera a la cuarta cuota impagada, el banco ya tiene que provisionar un porcentaje de ese crédito en el Banco de España. Es decir, al banco le cuesta dinero efectivo el impago que se produzca. Por eso es muy importante que para poder conseguir una dación en pago se produzca el impago de la hipoteca, porque es decir, una persona que quiere entregar la vivienda en dación en pago no puede seguir pagando la hipoteca y decirle al banco que no puede pagar. Evidentemente, el banco nunca va a escuchar a alguien que le está pagando. Es evidente que si no se puede pagar, pues no se paga y a partir de ahí se inicia un procedimiento o un proceso de negociación con el banco. Efectivamente, se trata como veis en la presentación, de una negociación amistosa, ¿vale? Es decir, de lo que se trata es de analizar qué cantidad hay pendiente de la hipoteca y ver el valor de mercado. O sea, muchos clientes nos consultan y muchas veces nos dicen, oye, mi casa no vale más de 80.000 euros y como compré en la época del boom, resulta que tengo una hipoteca de 140. Una situación de este tipo es catastrófica. O sea, una persona que tiene una hipoteca pendiente de 125.000 euros y que el valor de la vivienda de mercado a día de hoy es de 60.000 o de 80.000 o es menor en definitiva que la deuda hipotecaria, es que no tiene otra opción que quitarse esa deuda de manera inmediata, porque eso es pobreza. O sea, cuando alguien invierte en un activo, lo hace con el objetivo de que se produzca la revalorización de ese activo y que evidentemente se vaya ganando valor con el tiempo en un valor, en un activo seguro que es siempre un inmueble. Pero claro, en la época del boom inmobiliario que subieron tanto los precios y luego vino la época de la crisis que los corrigió de manera total, hay muchísimas personas, cientos de miles de personas que se han quedado entrampadas en una hipoteca cuyo valor es muy superior al valor del inmueble en el mercado. Y eso es catastrófico. Una situación así hay que resolverla de manera inmediata y además, ya os anticipo, se consigue en el 99% de los casos, ¿vale? Porque al banco no le interesa tener el inmueble en impago. Al banco no le interesa ejecutar y quedarse con el inmueble administrando el activo. O sea, que nadie, no os asustéis por el hecho de impagar y que el banco me va a quitar la casa y que no sé qué. No. O sea, al final la realidad es que al banco le interesa siempre negociar, bien sea a través de una dación en pago o una venta consensuada, que luego entraremos a ver qué es eso, porque en paralelo se pueden hacer las dos cosas, ¿vale? Al respecto de esta pregunta que tenéis en pantalla de ¿puedo quedarme sin deuda entregando mi vivienda? Nosotros siempre tratamos, y en la mayoría de los casos conseguimos, que evidentemente entregando la vivienda en dación en pago, nuestro cliente se quede sin deuda. Es decir, es una dación en pago total siempre. Hay alguna entidad que otra que de repente te puede dejar con una deuda remanente de 5.000 euros o cosas de este tipo, pero no suele ser lo habitual. Lo habitual siempre es que es la dación en pago total, es decir, entregando las llaves al banco, el banco cancela toda la deuda, bien sea porque hay una ejecución hipotecaria o porque no ha iniciado el proceso, porque va a entrar en subasta, da igual el momento ni si se haya empezado el procedimiento de ejecución o no. Nosotros conseguimos la posibilidad de, entregando la vivienda, se pueda producir la dación en pago total, ¿vale? O sea, que eso que os quede muy claro porque es casi el 99%, como digo, aunque parezca increíble, hay mucha gente que no se cree que esto se pueda producir entregando la vivienda al banco y quedarme sin deuda, tan fácil como eso. Hay un proceso que es evidentemente largo porque desde el momento que se produce el primer impago de la hipoteca
hasta que el banco acepta, pues puede pasar o 6 meses o pueden pasar 3 años. En el bufete tenemos clientes todavía que después de 3 años, pues de impago y de con el inicio de la ejecución hipotecaria que la hemos paralizado, que estamos poniendo trabas todo el rato, pues el banco todavía o no ha vendido el préstamo a un fondo buitre y lo sigue teniendo él y por eso se alarga, o bien lo ha vendido al fondo buitre y estamos negociando con el fondo buitre. O sea, lo que me refiero es que la casuística es muy amplia. De repente puede haber una situación de un cliente cuya dación en pago se consigue en 6 meses o se tarda 3 años. O sea, que la casuística es muy amplia y no se puede cerrar un plazo de por sí. Es un tema que es un procedimiento largo, pero al final imaginaros lo que supone quitarte una losa como la que es el tener una deuda que está muy por encima del valor del inmueble. Máxime ahora, como decía Sonia muy claramente en la introducción, en donde ahora que están subiendo los tipos de interés, eso va a significar que se va a contraer la demanda y que como consecuencia de que hay menos demanda para comprar inmuebles, los precios van a bajar. Y hay mucha gente que se va a ver otra vez en la tesitura de no poder pagar y además de no poder pagar va a ver que el valor de su vivienda está por debajo del valor hipotecario de la deuda pendiente que tiene. Y eso, como insisto, es un tema muy grave. O sea, invito a todos los que estén en esta situación a llamarnos inmediatamente para gestionarles la dación en pago o la venta consensuada. En la presentación, que seguimos una especie de hoja de ruta, aunque es redundante con lo que yo venía diciendo, esto está regulado por un Real Decreto, pero que, como digo, es imposible el poder cumplir los requisitos para obligar al banco a aceptar la dación en pago. Nosotros, en nuestro caso, lo que hacemos es, fundamentalmente, cuando nos llamáis, centrarnos en 2 cosas básicas. La primera, qué valor de mercado tiene el inmueble y qué deuda hipotecaria os queda por pagar. ¿Vale? Eso es vital para ya saber que estamos ante un caso complicado o crítico a nivel ya interno, como decir, oye, tengo una vivienda que vale 90 y mi hipoteca es en 180. O sea, o sea, es ridículo seguir pagando esa hipoteca. Hay que quitarse esa deuda, pero como alma que lleva el diablo. Es muy importante entender esto, ¿vale? Y de verdad, o sea, el hecho del impago, un impago de la cuota hipotecaria no significa que os puedan embargar al día siguiente el salario, no. Los bancos siempre, con consumidores finales, como son las personas físicas, siempre inicia un procedimiento de ejecución hipotecaria y además con 12-13 cuotas impagadas. O sea, con 12-13 cuotas impagadas. O sea, el banco tarda más de un año de impago en iniciar el procedimiento de ejecución. Y empezando el procedimiento de ejecución, ya sabemos cómo funcionan los juzgados en España, que el tema va lentísimo. Por tanto, se amplía mucho el tiempo para poder negociar lo que es o la dación en pago, ¿vale? O una venta consensuada, que yo creo que, Sonia, sí es pertinente hablar de esto un poco para ubicaros. La dación en pago significa entregar el inmueble a cambio de la cancelación total de la deuda en una escritura de dación en pago, pero también en paralelo nosotros podemos también vender el inmueble, ¿vale? Y eso es una venta consensuada. ¿Por qué consensuada? Porque si yo debo 100 al banco y vendo la vivienda por 70, el banco me va a perdonar los 30.000 euros que hay de diferencia. Nos hace una cancelación, una condonación de la deuda. Y me diréis, ¿y por qué el banco va a perdonar 30.000 euros? Pues porque el banco, haciendo eso, se evita iniciar un procedimiento de ejecución. O si ya se ha iniciado, ya archivarlo porque se puede alargar mucho. No se adjudica el inmueble porque una vez que se adjudica el inmueble, por ejemplo, con una dación en pago, tiene que contratar a una empresa tercera que le administre el inmueble, que no se metan ocupas. Es mucho lío. O sea, que mucha gente tiene la visión de que el banco, fíjate qué malo se queda, qué voraz es, que se queda con... Al banco no le interesa tener inmuebles. El negocio del banco es que se pague la hipoteca porque el negocio del banco es un negocio financiero, no es un negocio de activos inmobiliarios. Entonces, por eso que se destierren todos estos miedos de no sé qué, de qué me va a ocurrir, de que sin pago me van a embargar la nómina, que no. O sea, el banco va a una ejecución hipotecaria que es ejecutar el bien que garantiza ese crédito a cambio, evidentemente, de lo que es la subasta del inmueble, pero nunca va a ir de manera personal. Si ocurre con sociedades, ahí sí puede que inicie otro tipo de procedimiento, pero cuando hay personas físicas, consumidores detrás, el banco siempre va a una ejecución hipotecaria, ¿vale? Pero bueno, esto, como os digo, antes de que el banco inicie una ejecución hipotecaria puede pasar muchísimo tiempo, ¿vale? O sea, que hay
muchísimo tiempo para poder negociar con el banco. Hay muchísimo tiempo también para, en paralelo, gestionar una venta consensuada, que es la transmisión del inmueble en consenso con el banco, y quedaros definitivamente con la cancelación total de la deuda, ¿vale? Que es el objetivo de la misión, el objetivo total de los servicios que presta el despacho en ese sentido. ¿Te parece, Sonia? Continúa la presentación, si te parece, ¿vale? Como os decía, todas aquellas personas que tengan varios préstamos y que no cumplan los requisitos previos, siempre podréis entrar a la dación en pago. O sea, lo que os decía aquí es la venta consensuada de la que hemos hablado ya y que efectivamente supone un proceso de venta totalmente normal. Es decir, tú puedes vender la vivienda aunque el crédito esté impagado, por supuesto, ¿vale? Siempre puedes vender la vivienda y se cancela la hipoteca en el momento de la venta, ¿vale? Da igual que esté impagada la hipoteca. Nosotros vamos a negociar con el banco el importe a cancelar y luego el resto se cancela y se condona, ¿vale? ¿Y qué ocurre ahí? Que el banco emite una cosa que se llama una eficaz y firme carta de pago en el mismo día de la transmisión. O sea que nos encargamos, digamos, en una doble vía que es totalmente complementaria. Un cliente que está interesado en este servicio habla con Creditaria, analizamos la situación, analizamos la escritura de préstamo hipotecario, vamos a analizar cuál es el tipo de ejecución en subasta, es decir, el valor que el banco también valora a efectos de subasta, porque muchas veces si tú haces, por ejemplo, un análisis de la valoración a efectos de subasta, muchos clientes no saben que ese valor a efectos de subasta en una ejecución hipotecaria es tan elevado que muchas veces ya la propia ejecución hipotecaria te libera de toda la deuda, porque el valor de adjudicación es suficiente para cancelar toda la deuda. Todo ese estudio lo hacemos nosotros, ¿vale? Y ahí vemos la viabilidad de la dación, que es prácticamente eficaz y posible en la mayoría de las ocasiones, ¿vale? Incluso si existen avalistas. ¿Por qué? Porque el banco no puede hacer una ejecución hipotecaria y denunciar a los avalistas en esa ejecución. Primero hay que liquidar todo el patrimonio del deudor antes de poder atacar a los avalistas, ¿vale? O sea, que si vuestro caso es que me avala mi padre, me avala mi madre, avalar, ahora vamos a entrar en otra figura, pero avalar, que son fiadores, son avalistas, no hay problema tampoco, ¿vale? Porque el banco no puede ir contra los avalistas de manera inicial. Primero hay que liquidar todo el patrimonio del deudor, ¿vale? ¿Tener avalistas dificulta un poco la dación en pago de manera consensuada? Sí, pero todo es una cuestión de tiempo. Y no afecta mucho, por ejemplo, una venta consensuada, ¿vale? Es decir, acoger el bien y transmitirlo a pesar de que se transmita por un precio menor al de la deuda, porque siempre vamos a llegar a un acuerdo con el banco para que nos condone esa deuda que queda remanente, ¿vale? O sea, que eso es muy importante entenderlo, ¿vale? Vamos a pasar a la Sonia. Vale. Pues está bien, Gonzalo. Si me parece hacer un resumen de todo lo que has comentado y procederé a leer las preguntas, que tenemos un par de ellas. Vale, a ver, la dación en pago, en definitiva, supone entregar la vivienda a cambio de la cancelación de la deuda hipotecaria, ¿vale? Nosotros, como actuamos cuando un cliente tiene una deuda que está por encima del valor del inmueble, lo que hacemos siempre es intentar, con la dación en pago, una venta consensuada, que al final va a producir el mismo efecto, es decir, la cancelación total de la deuda. El 99% de los casos se consigue. Vital impagar la cuota hipotecaria desde el primer día y estar muy asesorados por nosotros para que no exista ningún tipo de miedo con respecto a que nos puedan embargar el salario ni nada por el estilo, porque no va a ocurrir. Y recordad, estas daciones en pago o ventas consensuadas son siempre un procedimiento de negociación extrajudicial con el banco, ¿vale? Y además, da igual que se haya iniciado el procedimiento de ejecución hipotecaria o no, ¿vale? Y animaros, pero sin lugar a dudas, a todos aquellos que tengáis una deuda hipotecaria que está por encima del valor del inmueble, no tengáis ninguna duda que os tenéis que quitar del medio esta deuda y hacerlo con Creditarias en la mayor garantía posible. Podéis mirar en Google, por ejemplo, la cantidad de valoraciones que tenemos de clientes que han
pasado por nosotros para la dación en pago y vais a ver el índice de satisfacción. Máxime ahora que se viene, como digo yo, se viene la noche con la subida de tipos de interés y con la crisis que va a haber. Y mucha gente no va a poder pagar la hipoteca. No os preocupéis, todo tiene solución. ¿Vale? Pues Sonia, procede si quieres a la lectura de... Mira, una de las preguntas, aunque ya se ha hablado del tema de la balista, pero como es un tema que a la gente le preocupa mucho, la pregunta consiste en si hago la dación en pago, ¿el banco no le reclamará la deuda al aval? Por supuesto que no, porque cuando firmamos la dación en pago o la venta consensuada, vamos a recibir una carta firme y eficaz de pago. Con esa carta de pago, el banco renuncia a la deuda remanente que pueda haber y renuncia, por tanto, a poder reclamarla a los avalistas, ¿vale? Ojo, Sonia, que es muy importante, no es lo mismo un avalista que avala con todos sus bienes presentes y futuros de la deuda. Y otra cosa diferente que muchas veces os confundís es la doble garantía, que es diferente. Por ejemplo, Unión de Créditos Inmobiliarios, UCI, si alguno de vosotros tenéis la hipoteca con UCI, muchas veces lo que hace es hipoteco dos casas, la casa de los padres y la casa del deudor principal, ¿vale? Eso se llama doble garantía. No es que los padres estén avalando, no. Los padres han hipotecado ya su casa, con lo cual ahí ya es lo que es. O sea, hay dos hipotecas, hay sobre un mismo préstamo dos hipotecas. Eso es diferente a una hipoteca sobre una casa que tengo en Pinto y que mis padres me avalan. Eso es diferente. La doble garantía supone que hipoteco la casa de Pinto y hipoteco la casa de mis padres, ¿vale? Pero eso ya lo veríamos caso a caso, pero que no confundamos eso. En cualquier caso, y en conclusión a la pregunta que nos habéis hecho, cuando se firma la dación en pago, la venta consensuada, si el acuerdo es que se extinga toda la deuda, se extingue y se extingue para todos. No se puede reclamar nada a los avalistas porque tú, en ese mismo instante, el día de la firma, te entregan un documento que es una carta de pago, de la deuda. Es decir, te quedas con deuda cero. Es como si te hubiera tocado la lotería y hubieras abonado la deuda exactamente de la misma manera. ¿Vale? Más preguntas, Sonia. Mira, otra pregunta que me parece bastante interesante, que al introducir el tema de los tipos de interés, uno de los que nos están escuchando pregunta, ¿puedo, si llevamos el poder solicitar y negociar con el banco, cambiar su hipoteca que está en Euribor variable a cambiarla a un tipo fijo? Dado que, por lo que intento entender en la pregunta que han hecho, como el Euribor está subiendo, antes a lo mejor previo a hacer el tipo de intentar la dación en pago, cambiar a un tipo fijo la hipoteca y por lo menos ver a lo mejor económicamente si se siente más seguro de poder continuar con el pago de la hipoteca. Si nosotros llevamos este tipo de gestiones. Sí, la llevamos, pero bueno, yo recomiendo siempre primero hablar con tu banco, ¿vale? Para ver si te lo pueden convertir, hacer una innovación y cambiártelo a tipo fijo. Pero bueno, que va a depender de la solvencia que tengáis y todo eso. De todas maneras, vale, eso es una opción de gente que, bueno, se pueda ver con alguna dificultad. Pero bueno, la reflexión sobre la dación en pago venta consensuada es, oye, no puedo pagar ya, imposible pagar y además no me interesa pagar porque tengo una deuda que está por encima del valor del inmueble, no me interesa. Es así de simple, ¿vale? Y hay muchísima gente, muchísimos de vosotros que estáis en esa situación. Es decir, tengo una hipoteca en la provincia de Toledo, por ejemplo, que son 125.000 euros de hipoteca y la casa no vale más de 50.000 en el mercado. Eso es una locura. Eso es que hay que tomar decisiones de manera inmediata y quitarte eso de encima, ¿vale? Y ahora, con la subida, como dice Sonia, de los tipos de interés, evidentemente hay mucha gente que no va a poder pagar. Pero da igual que se convierta luego en tipo fijo. La reflexión también va a estar en si realmente me merece la pena seguir pagando un inmueble que está tan hipotecado, ¿vale? Y que además muchas veces ese inmueble y contrataron el préstamo hipotecario allá en el boom inmobiliario donde daban muchísimo más crédito de lo que en realidad también valían las casas o lo que en realidad valen las casas ahora, por tanto estás pagando por una vivienda que no vale exactamente lo que realmente vale actualmente en el mercado. O sea que a veces hay que llegar y pensar y decir, pues hasta aquí no puedo seguir pagando una hipoteca de, me lo invento, de 800 euros al mes
porque si mi salario no me permite poder cubrir mis necesidades básicas y estoy quitándome de cosas para poder pagar la hipoteca, pues hay que llegar a un momento y decir stop, decir basta y hablar con nosotros y que veamos otras formas de poder ayudarte, como es el tema de la dación en pago. Quítate esa losa de encima y coge tus ingresos, que seguramente te cuestan mucho conseguirlos mes a mes, y cubre tus necesidades básicas y no estés destinando el pago de una hipoteca que realmente esa casa ya no vale lo que vale. Sentimentalmente puede valer un montón, pero económicamente ya no vale lo que firmaste en aquel entonces. No, Sonia, y la reflexión que muchos clientes nuestros cuando nos van a contratar se le dicen es que yo nunca he dejado de pagar nada, es que estoy dejando de irme a tomar una cerveza por pagar al banco. No, hombre, por favor. O sea, el banco es al último, lo siento mucho por si alguien de la banca me escucha. Sois el último de la fila. El último de la fila. Lo primero es comer, lo primero es estar con poco estrés pensando en el pago de la hipoteca. Si uno tiene claro ya que no puede pagar, no se paga. Es así de sencillo. El banco no va a tener ningún miramiento nunca con vosotros, tenerlo claro. O sea, para el banco no contáis. Así que esos romanticismos antiguos de que me voy al banco en corbata y peina, de eso nada. O sea, ya sabemos cómo operamos todos aquí y nos conocemos todos muy bien ya. O sea, que cero remilgos. Si uno no puede pagar, no puede pagar. Es como, ¿verdad? Pues Sonia, que Sonia es administradora concursal, yo también. Muchas personas que tienen una empresa y que sentimentalmente no pueden tomar la decisión de cerrarla porque quieren hacer el último intento cuando no hay viabilidad. Si no se puede pagar, no se puede pagar y no pasa nada. Todo tiene arreglo. Y animo a todos los que estén en una situación de no poder pagar la hipoteca, no pagarla. Punto y pelota. Es así de simple. Y entregar el asunto a profesionales como nosotros que al final os van a hacer salir airosos de una situación compleja como es esta, porque evidentemente el pago de la hipoteca pues conlleva cosas y esto tiene que estar perfectamente cerrado para que no haya ningún problema, para que al final os quedéis sin deuda y os quitéis un activo que no vale lo que vosotros pensabas que iba a valer cuando lo comprasteis y quitaros una deuda que es catastrófica, en definitiva. Más preguntas, Sonia. ¿Hay alguna cosa más por ahí? No, si te parece, ya el resto hemos puesto un enlace donde poderse dirigir de forma más directa y de forma más privada a nuestro despacho, poder atenderles de la mejor forma posible. Y si te parece, podemos terminar el webinar de hoy muy satisfactoriamente porque ha quedado muy claro todo el tema que has tratado de la dación en pago. Totalmente. Como decía Luis Aragonés, cortita y al pie. ¿Vale? 25 minutos de dejar los temas muy claritos. ¿Vale? Y os invitamos a llamarnos que vais a tener una atención fabulosa y vamos a resolver vuestro problema. ¿Vale? Pues nos vemos en el siguiente webinar, que ya será después de vacaciones, pero con muchas ganas de poderos ayudar y poderos resolver todas estas dudas que tenéis y trataremos otros temas, o sea que venir y escucharnos. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Chao. Adiós.